Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este espacio de la receta deportiva. Ya tenemos el plantel completo, dijeran en términos futbolísticos, la alineación está completa. Saludo con el gusto de siempre a mi compañero y amigo, el doctor Guillermo González Solís. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Pues estamos aquí presentes. Afortunadamente no hemos salido con el número premiado del COVID, entonces estamos aquí presentes aún cuidándonos y tratamos de llevar a cabo las recomendaciones oficiales que nos han ya hecho llegar nuestras autoridades. Pero estamos bien, Raúl, gracias, muy amable. Le damos la bienvenida, tengo el gusto y el placer, y me da muchísimo gusto contar con el honor de la presencia de, pues, yo le tengo muchísimo respeto al doctor Rodrigo Ramos, funcionario del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es una persona con una amplia experiencia en cuestiones de la neuropsicología, de la neurología, y bueno, doctor, sin más palabras, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantado de compartir con ustedes este espacio, con su audiencia y con el gusto de conversar en lo que pueda ser información de utilidad para la comunidad. Aparte de Autlán, doctor? Bueno, así es. Soy de Autlán de la Grana, así que ese es el terruño y seguimos también trabajando en actividades sociales por allá. Doctor, si quieren, ya tiene algo preparado, doctor Guillermo, para preguntarle al doctor Rodrigo. A mí se me antojaría. Sí, adelante, doctor. Sí, no, bueno, tanto como preparado, ¿no? Porque es una charla, doctor Rodrigo, una Correcto. charla con usted, que nos hace favor estar con nosotros, una charla sin mayor protocolo, de tener una agenda de preguntas, claro que no. Es una charla que se lleva a cabo de manera amena y bueno, yo los únicos comentarios que se me vienen ahorita sería, doctor Rodrigo, en esta etapa del COVID, los pacientes que tienen ya como antecedentes sus crisis pues epilépticas, tónico, clónicas o pasivas, se ven altamente dañados o reflejan ante la sociedad, ante sus familiares, algún cambio, algún síntoma más acentuado en sus problemas neurológicos? Bueno, me parece que es muy importante ubicar el contexto de la pandemia que vivimos actualmente, en donde desde luego todas las baterías se han enfocado a una condición de lo que se denomina la curva y el impacto del COVID en la población, particularmente en aquella población que tiene mayores condiciones de riesgo, que es más susceptible. Por su propia condición, la posibilidad de que esta infección que se representa por un compromiso agudo respiratorio pueda tener repercusiones directas a otros órganos es cada vez más evidente. Pero también es importante advertir que existe una serie de condiciones o enfermedades no COVID que también han tenido como un impacto en lo que se ha denominado como una segunda curva. Hoy por hoy, muchos de los trastornos de carácter degenerativo, estoy hablando en general, diabetes, hipertensión, los trasplantes, la lista de espera para procedimientos quirúrgicos, es decir, muchas enfermedades de carácter degenerativo también se han visto afectadas por el COVID de forma indirecta. Es decir, son casos que aunque no tienen la infección, pero que se han rezagado la atención, porque en este momento, insisto, pues se han enfocado mucho de las baterías a atender la situación de la pandemia. En esta perspectiva, entonces, las personas que tienen alguna enfermedad neurológica pueden verse afectadas indirectamente en lo que es el acceso a sus servicios de salud ordinarios, la necesidad de tener que quedarse en casa por ser una comunidad que es más susceptible, la accesibilidad a medicamentos que requieren de forma constante y periódica, y estos pueden ser, sí, factores o variables de esta segunda curva no COVID
que pueden repercutir en la estabilidad de muchos pacientes con enfermedades degenerativas. Amén de considerar, desde luego, ya las implicaciones neurológicas que pueden tener directamente por el virus, en donde sabemos que hay afecciones directas al sistema nervioso central y hay afecciones derivadas de cuando ya hay un ataque a todo lo que son, lo que se denomina la falla orgánica múltiple, que puede tener una condición también de repercusiones secundarias al sistema nervioso por la vía de la falla de la circulación a partir de un estado en donde se aumenta la coagulación de la sangre. Entonces, eso sería la panorámica para ubicar más o menos el contexto de que en estos casos, pues no todo es la enfermedad por COVID, hay enfermedades no COVID que también están resintiendo, por decirlo de alguna forma, las implicaciones de la pandemia. Sí. Oiga, doctor, ¿sí me escucha bien? Sí, adelante, Raúl, perfecto. Le preguntaba, en ese sentido, las repercusiones de la enfermedad COVID con los pacientes neurológicos es precisamente por la falta de atención o hay otros factores? No, en lo que es enfermedad no COVID, es decir, que no tienen la infección o que no han cursado con datos de infección, se refiere a una serie de variables o factores desde la perspectiva social, el acceso a los insumos médicos e incluso lo que es el desgaste que está ocurriendo en este momento ya en el personal sanitario, que es quien le ha llamado como una cuarta curva, es decir, todo lo que son el proceso de personas del mismo personal de salud, valga, se han enfermado o que por su propia situación de riesgo han tenido que enviarse a sus casas. Entonces, esto ha disminuido de forma muy importante la disponibilidad de personal sanitario para atender las enfermedades no COVID y la continuidad. Entonces, eso es lo que ha complicado, ha sido multifactorial, pero que de alguna manera es un impacto como de la misma oleada del COVID. Doctor, ¿se ha llegado el caso en que pacientes que ustedes están tratando tienen que ser desplazados en las unidades hospitalarias por darle prioridad al paciente de la pandemia? Fíjese que más que a un desplazamiento, Raúl, lo que ha ocurrido ha sido como un rezago en lo que es o diferimiento en su nivel de atención. Por ejemplo, está ocurriendo que pese a que se organizó de manera muy estructurada hospitales que atienden COVID y hospitales no COVID, justamente para tener también menor riesgo en las personas que acuden a este tipo de instituciones, pero aún a pesar de ello no ha sido suficiente. Si de hecho en condiciones ordinarias existe un diferimiento en la atención en muchas instituciones públicas, pues en condiciones críticas como una pandemia, pues esto como que se recrudece un poco más. Y esto entonces es lo que ha dado lugar a que procedimientos quirúrgicos que se tenían programados, pues entonces simplemente los casos que entre paréntesis pueden esperar, pues se han tenido que rezagar. Además por indicaciones médicas también, porque si es un caso que no es una emergencia su procedimiento quirúrgico y es un adulto mayor que tiene lo que le llamamos las comorbilidades asociadas, que son las enfermedades que ya de por sí puede tener la persona, diabetes, obesidad, hipertensión, alteraciones cardiológicas, etcétera, pues ahí lo más recomendable, insisto, si no es un procedimiento urgente, es que puede esperar en casa a que las condiciones de riesgo de contagio estén más controladas. Adelante, doctor Guillermo. Sí, estoy escuchando al doctor Rodrigo con su comentario muy acertado. También quiero hacer hincapié en lo siguiente. Los hospitales o las autoridades han dado preferencia a los casos de urgencia y estoy de acuerdo, qué bueno. Pero ¿qué hay de las personas, de nosotros, las personas de tercera edad, en que nos vemos inmiscuidos en una situación crítica y que se requiere la hospitalización? Aquí nos enfrentamos a dos factores. Uno, que si el paciente de la tercera edad trae comorbilidad de diabetes, de algún problema respiratorio ya, como es asma,
alguna otra situación oncológica incluso, que pudiera ver más limitada, aparte de la edad, ser atendido a nivel hospitalario. Eso, doctor, yo lo he visto, pues de alguna manera injusto, pero también lo veo de una manera práctica en donde se da preferencia a la urgencia del paciente que tiene ahorita o que cursa una edad productiva. Qué bueno. Pero ¿qué hay de esos pacientes, nosotros de tercera edad, cuando requerimos ese servicio, esa atención médica y nos vemos relegados hasta que, pues en casa te recuperes o simplemente fallezcas? Entonces, usted comentaba hace un momento de los hospitales que se ven disminuidos con la atención médica por el problema de coronavirus con el personal médico. Sí, yo tengo un caso aquí en casa, ¿sí? Tengo una hija que trabaja en el sector salud y por situaciones de llevar a cabo su trabajo con toda responsabilidad, bueno, pues salió infectada con el virus. Si en este caso mi hija deja de trabajar, deja de dar servicio al hospital y mejor dicho, los pacientes, y si a veces aunamos el problema que comenté hace un momento del problema de la tercera edad, bueno, ya son dos factores. Uno, que el personal de salud que está va a dejar una responsabilidad y una vacante que pudo haber ayudado a que sacara adelante a los pacientes. Pero también lo otro, el del hospital o no va a ocupar una cama, caray, pues entonces quiere decir que por un lado hay una vacante que pudiera ayudar a los pacientes de urgencias, y por otro lado, el paciente de tercera edad, pues se relega a su hogar, se queda en su casita. Entonces, pienso, bueno, entonces quiere decir que no es tan prioritario o tan justificable decir que los hospitales están saturados en casa y el paciente y el empleo de salud pues en su casa. ¿Por qué? Porque está infectado. Entonces hay una laguna ahí entre dar servicio y acudir al servicio. Entonces yo veo un espacio no justificable por parte del sector salud, porque por un lado le da esa base de atender al paciente por parte del empleado del sector salud, y por otro lado rechaza o deja a un lado al paciente de tercera edad que trae con movilidad también, lamentablemente, y pues en tu casa, y si te va bien, qué bueno, y si no, pues lamentablemente. Es una laguna que yo veo, doctor, entre la atención médica, tanto del empleado del sector salud, como en la ausencia del paciente de la tercera edad. Esa laguna es la que me tiene un poco confundido. Ese espacio en efecto, que no veo. Sí, un espacio que no veo que, doctor Guillermo. Sí. Fíjese que pese a algunos esfuerzos por tratar de estructurar de una manera más eficiente la atención, en efecto hay espacios vacíos o espacios que no han podido como funcionar de manera muy apropiada, porque de hecho, entre comillas, esta es una de las características cuando hay una crisis sanitaria, que es que la infraestructura de salud se ve rebasada por la demanda. Y eso ya es parte de las definiciones de cuando hablamos de medicina de emergencias masivas o lo que ahora se llama medicina de desastres. Por ello, dentro de las estrategias, cuando hay una crisis de esta naturaleza, es proteger al personal sanitario. Y esto no es como una situación como que de falta de equidad, no necesariamente, es un asunto porque el personal sanitario de primera línea es el que está resolviendo o tratando de trabajar en la contención del problema más delicado, que es, insisto, la parte de la emergencia. Por ello es importante tener como una visión. Hay una publicación reciente que les compartiré luego de una propuesta que estoy haciendo que se denomina las curvas del COVID y que justamente hablan de que hay
hoy todo el mundo habla de la curva, el pico, la pendiente, etcétera, refiriéndose a qué es lo que está pasando con las cifras de la pandemia. Pero hay otras curvas de tipo social, de tipo económico, de infraestructura, de desgaste en el mismo personal sanitario, que también forman parte de ese proceso. Por ejemplo, la segunda curva es lo que se llama ¿qué ha pasado con las enfermedades no COVID? La tercera curva es la que se refiere al impacto socioeconómico, no solo, y que está repercutiendo en la disponibilidad de insumos en el área de la salud, y además no solo por motivo del confinamiento, sino también por las regulaciones que están existiendo ya en muchos países que han limitado pues el manejo de la economía, la cuestión comercial por razones de esta naturaleza. Y la cuarta curva, que es la que tiene que ver con un alto índice de desgaste en el personal sanitario. No solo estoy hablando de aquellas personas que desafortunadamente han sido infectadas con el COVID, sino de personas que están entrando a un proceso que se denomina un síndrome de desgaste emocional, que también se ha denominado burnout, y en donde existe justamente esa problemática que usted plantea. Es decir, hay un desgaste físico y emocional para tratar de estar trabajando en áreas que son críticas, que son de alto nivel de estrés y que generan entonces depresión, ansiedad, incluso trastornos de pánico o alteraciones en el equilibrio emocional de las personas que están atendiendo la crisis sanitaria. Esto se ha tratado de solventar a partir de que el Consejo de Salubridad General propuso una guía bioética para la atención, justamente con la finalidad de que no hubiera decisiones de carácter discrecional que pudieran orientarse o que pudieran desviarse a que se alterara lo que son el derecho, el respeto a los derechos fundamentales. Hablo del derecho a la vida y el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, aun cuando tuvo algunas situaciones que generaron suspicacias esa primera guía bioética y que luego se modificó, porque uno de los puntos que fueron criticados en el primer borrador fue justamente acciones que parecían discriminatorias. Y esto entonces se subsanó posteriormente y existe entonces una guía en donde no solamente se plantee una situación de la atención médica en el sentido técnico, sino que también en la atención se atienda a partir de los comités de bioética hospitalaria prioridades que no dejen fuera lo que son los derechos fundamentales de las personas a recibir una atención de equilibrio. Entonces, en eso va el proceso y por ello se requiere, como lo he señalado en varias ocasiones, que ante una condición de crisis como la que hoy vivimos, donde no hay mucha certeza científica de la historia natural del proceso, al menos debemos tener la certeza ética de que se está procediendo de forma correcta y eso permitirá mantener un equilibrio en las acciones. Está bien. Sí, Raúl. No, o sea, oiga, doctor, usted, dada su amplia trayectoria y experiencia, un paciente COVID que sea rehabilitado, ¿tiene repercusiones neurológicas? ¿Puede tener repercusiones neurológicas? Sí, hay en casi todas las afecciones de origen viral, existe un síndrome que puede todavía persistir hasta por 6 meses, en donde puede caracterizarse por condiciones de fatiga crónica o alteraciones desde el punto de vista de su motricidad, y según el sitio donde haya sido el proceso infeccioso, pues entonces puede generar como un síndrome de desgaste físico, es decir, la recuperación, aunque el periodo crítico ya haya salido, pero todavía tienen un periodo de mucho desgaste en la etapa posterior. Eso lo observamos en muchas enfermedades virales, incluyendo el dengue, por ejemplo, en donde aún de que ya se haya recuperado, pues la persona todavía puede tener unos 6 meses de un síndrome de fatiga crónica y con algunas molestias todavía que pueden ser parte de la misma secuela a mediano y a largo plazo de una infección de tipo viral. Adelante, doctor Guillermo. Y sobre todo, según
pues no la basta, pero sí experiencia que he tenido ante pacientes COVID, doctor, he observado que esas secuelas repercuten mucho a nivel del sistema respiratorio. Les queda permanece por tiempo indefinido ese problema para respirar de manera al 100%. Doctor, esto es debido a que en el proceso de infección el virus, no permitió la adecuada oxigenación hacia el cerebro, hacia el conjunto neuronal, y algunas neuronas pues se ven afectadas, se ven pues tal vez eliminadas, y el paciente, como usted acaba de decir, dependiendo de la zona donde es la afección, el paciente tiene que volver a adaptarse o tener esa capacidad, mejor dicho, de adaptarse para poder volver a tener ese ritmo respiratorio adecuado, o qué pasa en esos casos. Sí, así es. No sé. Por ello es tan importante las estrategias de rehabilitación, en este caso de tipo pulmonar, después de una afección de esta naturaleza. Es importante advertir que de hecho el virus puede llegar directamente hacia el cerebro y puede tener una condición muy grave que se denomina una encefalopatía, que genera al deterioro de la conciencia y a coma del paciente de forma directa. Pero la presentación más típica, la más frecuente, es que afecta la vía respiratoria. Ese es el fenómeno más común, que es un síndrome respiratorio agudo, secundario a COVID-19, y que entonces es secundario a su vez a una serie de cambios internos en todo el organismo, donde se liberan sustancias que inflaman internamente todas las células del cuerpo. Se denominan citocinas, que son sustancias que se liberan en la etapa aguda y que son las responsables del dolor, de la fiebre, de que empiecen a inflamarse los órganos, de que empiecen a inflamarse algunas células en particular, y de que entonces los vasos sanguíneos empiecen también a alterarse a partir de esta inflamación y empiecen a dificultar la circulación de la sangre. Este estado de procoagulación es lo que genera que haya más daños en otros órganos, porque es como si la sangre se empieza a coagular por dentro. Y esto entonces es una de las situaciones que dificultan el intercambio del oxígeno, a pesar de que no hay una obstrucción en la vía aérea. El recambio de oxígeno está disminuido porque el sistema alveolar no está ya siendo suficiente para generar este proceso de recambio. Ahí es donde viene el problema más importante, y desde luego que ya cuando baje el nivel de oxigenación, pues esa baja oxigenación desde luego también ya podrá repercutir en su momento en lo que es el sistema nervioso. Pero cuando vemos casos ambulatorios que han tenido COVID, y que han sido sobre todo en pacientes jóvenes que no han tenido mucha repercusión pulmonar, lo más común que estamos observando son alteraciones al olfato y alteraciones al gusto. Y esto es entonces uno de los síntomas donde puede afectar como si hubiera sido un cuadro parecido a una gripa, aunque no es una gripa desde luego, pero que presentan entonces un fallo súbito de que de un día para otro ya no percibían el olor, y obviamente eso está conectado con el gusto, o puede haber problemas de los sistemas de la audición o del equilibrio, o sistemas de su alteración en la motricidad y la coordinación. Esos son los casos leves que pudiéramos decir que afectan al sistema nervioso y que por fortuna son recuperables, aunque se tardan todavía tiempo en recuperar el olfato en lo que es la evolución. Oiga, doctor, fíjese, doctor Guillermo, que el doctor Rodrigo, pues es una persona sumamente relacionada en el ámbito científico. Recuerdo ese maravilloso programa que realizaban junto con el doctor Quiñones en el Hospital Civil de Guadalajara. No sé si todavía lo sigan realizando, el programa altruista. Sí, se ha diversificado, Raúl, en otras actividades, pero este último año no se ha realizado.
pues seguramente por la cuestión de la pandemia, Sí, ¿verdad? así es. Y Pero bueno, seguimos con los trabajos científicos colaborativos. bueno, y ahora creo que tengo entendido que el doctor Quiñones está en la Clínica Mayo, ¿verdad? Así es, así es. Y yo, bueno, yo le pregunto porque, bueno, usted es una persona que está bien relacionada con la familia científica. Y bueno, para esta pandemia seguramente la esperanza de millones y millones, creo que de todo el mundo, es la vacuna. En ese sentido, ¿usted qué sabe al respecto? Bueno, hay muchos avances en este momento porque además la industria farmacéutica, en donde existe un interés desde luego natural en la parte financiera, pero en este momento se dan como todos los apoyos, las instituciones gubernamentales, las no gubernamentales, lo que son la industria, todas están enfocadas además por razones de solidaridad en general la vacuna. Han corrido cerca de 150 protocolos de vacunas en el mundo hasta la fecha. Y en este momento probablemente 10 de las que son las que tienen el liderazgo han propuesto, incluso han anticipado que probablemente antes de fin de año pudieran ya tener resultados. Entonces, esto habla, hay un reporte del día de ayer de cuáles son las que están como más avanzadas y que pudieran entonces ya están de hecho en ensayos de fase clínica con voluntarios sanos, ya con grandes grupos, y es en donde se ha identificado, por fortuna, que sí puede generar anticuerpos contra COVID-19. De manera que, en efecto, las opciones terapéuticas, cuando haya alguna situación de este tipo, por un lado, están orientadas a fortalecer la inmunidad a partir del esquema de vacunación, y en generar también fármacos que en la etapa aguda puedan contrarrestar el efecto patológico del virus. Tanto la estrategia farmacológica como la de inmunidad a través de las vacunas están en proceso y no tenemos algo concreto en este momento. Por ello, hoy en día, la única opción que fortalece y promueve la Organización Mundial de la Salud son las estrategias no farmacológicas, que son a las que tenemos acceso. Cubrirse, lavarse las manos, la distancia física razonable y lo que es eliminar los factores de riesgo viables a partir de identificar entonces a las personas que están activas y pueden contagiar a otras. Entonces, hoy por hoy creo que es muy importante que a partir de los medios advertir que en tanto no tengamos la vacuna, para evitar que no haya un impacto tan importante en la morbilidad y la mortalidad, pues a lo que todo mundo tenemos acceso es a usar el cubrebocas, a lavarnos las manos, a lo que son las medidas que ya conocemos, y eso es lo que hay que reforzar como información en tanto no tengamos la otra solución. Doctor, en nuestro país hemos atendido bien la pandemia. Bueno, habría que verlo desde varios ángulos, Raúl. Por un lado, desde el ángulo sanitario, en donde me parece que el compromiso y el esfuerzo del personal sanitario, usted conoce el medio también, o sea, hay gentes muy comprometidas, gentes que están en la primera línea y que no se han echado para atrás. Yo creo que es muy importante en este momento reconocer al personal sanitario, muchos de ellos ya infectados, pero que yo no tengo ninguna duda que la voluntad y la actitud del personal sanitario ha sido muy positiva. Creo que las circunstancias que han podido mermar una situación de este tipo es cuando muchas veces las políticas públicas no coinciden entonces con criterios científicos o con los criterios médicos. Y eso es donde puede haber entonces ciertos desajustes. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho el concepto de cuando alguien plantea de que hay que cuidar camas, cuando desde luego eso es importante para la infraestructura, cuando pues desde luego para los médicos, nosotros en la parte humanista, pues lo más importante es cuidar personas, desde luego. Entonces, estos ángulos creo que generan a veces confusiones en la manera en que la información se ha generado, y hoy por hoy, de alguna manera, el reflejo de más de 43,000 muertes, a quienes siempre que hablo de este fenómeno, pues extiendo
un pésame y un saludo solidario de duelo a todas las familias que han perdido a algún familiar, algún paciente en esta condición, pero que esos resultados pues no son gratuitos, son también derivados de cuando hay cierto tipo de condiciones que provocaron entonces a que hubiera esa mortalidad. Entonces creo que sí hay muchas cosas que hacer todavía. Híjole, el tiempo, como dice Pablo Milanés, el tiempo es implacable en materia de Sí. medios de comunicación, doctor. Así es, así ya lo sé. Así que ustedes me dirán cómo vamos. Bueno, pues no nos resta más que agradecerle, doctor, Mucho el favor gusto. de su presencia. Ha sido muy ilustrativo los conceptos que ha vertido aquí en Receta Deportiva. Y doctor Guillermo, vámonos. Y vámonos, gracias, doctor Rodrigo. Fue un placer tenerlo con nosotros. Yo soy el doctor Guillermo González y actualmente estoy en un hospital que se llama América de la Ciudad, aquí en Pablo Valdés y Jarauta. Y mi teléfono es el 333-7221-803, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Me reitero a sus órdenes y gracias también al estimado Raúl por la invitación y estoy a sus órdenes. ¿Dónde lo podremos localizar, doctor? Por ahí nos ha de estar viendo a alguien que le interese tener la oportunidad Claro, de... les puedo dejar el enlace del 3640-2277 como teléfono de oficina, porque ahorita en la universidad pues estamos en receso, y en mi cuenta de Twitter donde subo notas científicas es @edu_neuro, que es en donde me pueden ubicar y enlazar. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Ramos, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y pues todo un personaje de la neurocirugía bastante reconocido, no solamente en la Universidad de Guadalajara, doctor. Él es muy modesto, pero de manera mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Gusto saludarles. Gracias.